El libro de los abrazos, por Eduardo Galeano, parte 23. La pérdida. Elena soñó que estaba en su infancia y no veía nada. Manoteando en la oscuridad, ella pedía ayuda, pedía luz, a gritos, pero nadie encendía las lámparas. En aquella negrura no podía ubicar sus cosas, que estaban desparramadas por toda la casa y por toda la ciudad. Y ella buscaba lo suyo a tientas en la cerrazón y también buscaba algodón o trapos, lo que fuera, porque estaba perdiendo sangre a chorros entre las piernas. Mucha sangre, cada vez más. Y aunque ella no veía nada, sentía aquel río rojo y espeso que se desprendía de su cuerpo y se perdía en las tinieblas. El exorcismo. Rosario, la hechicera andaluza, llevaba muchos años peleando contra demonios. El peor de los satanases había sido su suegro. Este malvado había muerto acostado en la cama la noche que exclamó: "Me cago en Dios". Y el crucifijo de bronce se desprendió de la pared y le partió el cráneo. Rosario se ofreció a desdiablarnos. Nos tiró a la basura nuestra bella máscara mexicana de Lucifer y desparramó una humareda de ruda, mejorana y laurel. Bendito. Después clavó en la puerta una herradura con las puntas hacia afuera. Colgó algunos ajos y derramó aquí y allá puñaditos de sal y montones de fe. Al mal tiempo buena cara y a los hambres guitarrazos, dijo. Y dijo que ahora nos tocaba a nosotros, porque la suerte no ayuda si uno no la ayuda a ayudar. Los adioses. Llevábamos 9 años en la costa catalana y ya nos íbamos. Faltaban 2 o 3 días para el fin del exilio, cuando la playa amaneció toda cubierta de nieve. El sol encendía la nieve y alzaba a la orilla del mar un gran fuego blanco que hacía llorar a los ojos. Era muy raro que nevara en la playa. Yo nunca lo había visto y solo algún viejo vecino del pueblo recordaba algún parecido de tiempos remotos. Se veía muy contenta la mar, lamiendo aquel inmenso helado, y esa alegría de la mar y esa blancura radiante fueron mis últimas imágenes de Calilla de la costa. Yo quise responder a despedida tan bella, pero no se me ocurrió nada. Nada que hacer, nada que decir. Nunca he sido bueno para los adioses. Los sueños del fin del exilio, diagonal 1. Elena soñó que quería cerrar la valija y no podía. Y hacía fuerza con las manos y apoyaba las rodillas sobre la valija. Y se sentaba encima. Y se paraba encima. Y no había caso. La valija que no se dejaba cerrar chorreaba cosas y misterios. Los sueños del fin del exilio, diagonal 2. Elena volvía a Buenos Aires, pero no sabía en qué idioma hablar ni con qué dinero pagar. Parada en la esquina de Pueyrredón y Las Heras, esperaba que pasara el 60, que no venía, que nunca vendría. Los sueños del fin del exilio 3. Se le habían roto los cristales de los anteojos y se le habían perdido las llaves. Ella buscaba las llaves por toda la ciudad a tientas, en 4 patas, y cuando por fin las encontraba,
Las llaves le decían que no servían para abrir sus puertas. Andares diagonal 1. Alberto, el padre de Elena, se despertó de pronto. La barriga se le partía de dolor. Era medianoche y no había comido nada pesado. Mientras tanto, lejos de allí, Elena estaba pariendo a Mariana la pulguita. Años después, a Elena se le resecó la boca y se le llagaron los labios mientras su padre sufría una fiebre que por poco lo mata. Y ella decía palabras del delirio de él, aunque ella estaba en Montevideo y él en Buenos Aires. Y ella nada sabía. Y al mismo tiempo al otro lado de la mar, en su casa de las afueras de Barcelona. Pilar, la amiga de Elena, despertaba aturdida por un inexplicable dolor de cabeza y decía sin saber por qué, pero sin ninguna duda, algo le está pasando a Melena, algo le está pasando. Andares diagonal 2. No fue en viento errante de esos que vagabundean sin ton ni son, sino un señor ventarrón certeramente disparado desde la lejana costa caliente hasta la ciudad de Medellín, a través de las montañas y los países. El viento llegó a la casa de Jenny y la atravesó de punta a punta. Súbitamente se abrió la puerta de frente como pateada por un borracho y poquito después se abrió la puerta de fondo, de la misma violenta manera. Entonces Jenny supo. Restablecida la calma, hasta el aire dudaba, el aire lastimado, pero ella supo. Y la lavandera, que vivía lejos en el pueblo de La Pintada, también lo supo. Estaban enjuagando la ropa con agua llovida esa misma noche, medianoche, cuando sintió que había alguien detrás. Yo la vi, niña, se lo puedo jurar. La noticia llegó a Medellín por telegrama. Tempranito en la mañana, pero ya no era necesaria que anoche a medianoche ha muerto Paula López, madre de Jenny, amiga muy amiga de la lavandera en la lejana ciudad de Guayaquil. La última cerveza de Caldwell. Era el atardecer de un domingo de abril. Al cabo de una semana de mucho trabajo, yo estaba bebiendo cerveza en una taberna de Ámsterdam. Estaba con Annelies, que me había ayudado con santa paciencia en mis vueltas y revueltas por Holanda. Yo me sentía bien, pero no sé por qué tirando a triste. Y me puse a hablar con un chiste bobo. Y me puse a hablar de las novelas de Erskine Caldwell. Eso empezó con un chiste bobo. Como me daba vergüenza mis incesantes viajes al baño entre cerveza y cerveza, se me ocurrió decir que el camino de la cerveza conduce al baño, como el camino del tabaco conduce al cenicero. Y me sentí de lo más ingenioso. Pero Annelies, que no había leído El camino del tabaco, ni siquiera sonrió. Entonces le expliqué el chiste, que es lo peor que uno puede hacer en cualquier circunstancia. Y fue así que me lancé a hablar de Caldwell y de sus esperpentos del sur de Estados Unidos y ya no pude parar. Hacía más de 20 años que yo no hablaba de él. Yo no hablaba de Caldwell desde los tiempos en que me encontraba con Horacio Petit, en los cafés y en las cantinas de Montevideo. Y con él andábamos vinos y novelas.
Ahora, mientras hablaba, mientras me brotaba de la boca aquel torrente imparable, yo veía